Bienvenidos a mi canal, amigos. En esta oportunidad, ¿qué pasa cuando el Wi-Fi de tu teléfono deja de funcionar? Hay una solución bien práctica que consiste en ponerle a la antena Wi-Fi unos pedacitos de cartón que sirven para poder prensar bien la antena y que se ajuste perfectamente, y eso nos devolverá el Wi-Fi nuevamente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso tenemos una franela. Pongamos en una franela el teléfono y empecemos a desarmarlo. Para ello usemos un palito de dientes para no malograr la carcasa del teléfono. Comenzamos a abrir suavemente el teléfono en la carcasa posterior. Esto puede ser un poco tedioso, pero para poder abrirlo tenemos que hacerlo pasito por paso. Una vez que ya tenemos abierto la carcasa posterior, vamos a seguir con los siguientes pasos. Todo en un ambiente sumamente limpio debe ser para evitar problemas posteriores de basuritas o pelusas. Tenemos acá una micro SD de 32 GB que le he puesto al teléfono. Quitamos la batería del teléfono y empezamos a desarmar los 12 tornillos, aproximadamente 12 tornillos que tiene esta carcasa posterior. En este caso, este desarmador que estamos usando es uno que compré, pero no especialmente para esto, sino justamente buscando el tamaño adecuado. Encontré que este desarmador se adecuaba perfectamente para estos tornillos. Es un poco difícil encontrar el tamaño perfecto del desarmador para poder realizar esta actividad. Entonces vamos desarmando poco a poco la carcasa posterior, con mucho cuidado, eso sí, tratando de no tocar los circuitos interiores. Prácticamente es una labor un poco tediosa ir desarmando estos tornillos, porque son tornillos pequeños que dificultan su manejo. Para ello es necesario ponerlo sobre una franela para que no se resbale y no se pierda ningún tornillo, porque de lo contrario nos faltarían tornillos para poder ajustar esta carcasa posterior. Poco a poco ya vamos finalizando con la apertura de la carcasa, destornillando todos estos tornillos que impiden el destapar esta carcasa. Como les digo, son N tornillos que hay que sacar para poder destapar este teléfono. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar dañar los circuitos del mismo teléfono y no pueda funcionar. Solamente vamos a ver que con 2 pedacitos de cartón se puede lograr nuevamente que la señal Wi-Fi esté activa. Esto debido a que por N razones, en todo caso calentura del teléfono, la temperatura del teléfono, funde al parecer algunas conexiones, algunas soldaduras pequeñísimas. Entonces con estos pedazos de cartón en la antena Wi-Fi va a hacer que haga una especie de prensa al momento de poner estos cartoncitos ahí adentro, y cuando cerremos la tapa nuevamente va a estar bien ajustada esa antena y va a funcionar perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de desarmador, un desarmador plano,
para poder abrir bajo presión esta tapa. Con mucho cuidado tenemos que hacerlo. Hay dos tapas. Esta tapa trasera está partida en dos. Entonces primero hay que sacar la parte más pequeña. Esa parte más pequeña la destapamos con mucho cuidado, eso sí, para no malograr los circuitos. Entonces una vez destapado esa parte, vamos por la siguiente tapa. Ahí es donde se guardan los circuitos de antena de Wi-Fi que vamos a ver posteriormente. Seguimos abriendo la tapa con mucho cuidado, como digo. Abrimos la tapa y vemos que ahí ya hay dos pedacitos de cartón. O sea, mi teléfono ya tenía dos pedacitos de cartón. Lo que pasa es que de repente con un pedazo no es suficiente para poder hacer que la antena funcione. Por eso le puse dos pedazos de cartón. Pero vamos a probar si es que funciona con uno solo. Si ustedes lo realizan este experimento y no funciona con un pedazo, tienen que ponerle un pedazo más para que ajuste perfectamente. ¿Ya? Acá tenemos el otro pedazo de cartón, que es prácticamente un cuadrado de 5 milímetros de lado, que se pone encima de la antena para que pueda prensarse y ajustarse perfectamente. Aquí vamos a poner un pedazo solamente y vamos a ver que funciona perfectamente ya nuevamente la antena Wi-Fi. Encima de esta posición ponemos el cuadradito un cartón simple, no tan grueso, pero sí lo suficiente para que prense la antena, que supongo que se ha desoldado por los efectos de la temperatura. Hay otras soluciones, pero esta es la más práctica. Esta es una solución práctica ya de hardware, ¿no? Pero hay otras soluciones de software que nos pueden ayudar. Pero la que he visto que más se adecua a mi teléfono es esta de acá. Entonces nuevamente vamos cerrando nuevamente el teléfono, poniendo en su sitio, en el sitio correcto, las tapas. Cerramos y ahorita vamos a poner en cámara rápida el llenado de los tornillos para que no demore tanto. Esto, como les comento, el Wi-Fi puede haberse desconectado de un momento a otro por efectos de la temperatura o algún golpe que haya sufrido el teléfono, alguna caída, y se ha desconectado la antena. Entonces al desconectarse la antena ya no funciona el Wi-Fi. Y para ello estamos empleando estos pedacitos de cartón que le ponemos en la parte trasera de la antena, y con la tapa va a prensar esa antena y va a ajustarla y va a poder funcionar. Es una solución práctica, o sea, no es técnica, sino con un pedazo de cartón lo podemos hacer. Ya he dicho, un cartón de 5 milímetros de lado. Entonces vamos cerrando nuevamente los tornillos. Hay que tener especial cuidado con lo que es la cámara, con los tornillos de la cámara, que son un poco diferentes de los tornillos que están alrededor de la carcasa. Entonces, con un poco de orden podemos realizar este trabajo. Es lo mejor para poder hacerlo en secuencia y que no nos sobre ni nos falte ningún tornillo, especialmente para que no se pierda ningún tornillo o se caiga. Para eso usamos la franela, para que no resbale los tornillos al suelo, porque de caerse ya es bien difícil volverlo a encontrar.
Ya hemos cerrado la tapa y ahora prendemos el teléfono. Prendemos el teléfono, esperamos ahí un tiempo y vamos a ver que la antena ya funciona correctamente, la antena Wi-Fi, y tenemos el servicio de Wi-Fi, que es un poco fastidioso no tenerlo porque estaríamos empleando nuestro plan de datos y esa no es la idea. La idea es que funcione dentro de nuestra casa con el Wi-Fi. Ya, listo, prendió el teléfono y vamos. Este mensaje no es importante, este es de GPS. Y vamos al YouTube, por ejemplo. Y vemos aquí que se conecta correctamente con el Wi-Fi, ¿no? Y vemos las páginas. Lo que quería recomendarles es que si no funciona con un pedacito de cartón, le pongan dos para que la antena se prense más a la tapa y esté en la posición correcta. Y con esto ya va a funcionar la antena y el teléfono va a contar con Wi-Fi directo. Espero que este video les ayude a resolver el problema de Wi-Fi que tienen, con lo cual me despido y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta siempre.